Hola, bienvenidos y bienvenidas al video del canal, a este video del canal, y les voy a dar continuación al tema de la semana pasada, que era eh, uno de los problemas más graves que considero yo que son de los más graves de la psicología y la psicoterapia en nuestros tiempos, que es los colegas, los terapeutas que no van a terapia, ¿no? Que no van a su propio proceso terapéutico. Eh, en el video anterior creo que ya planteé lo que para mí es lo más importante con respecto a este tema, que eh, para resumir, la base, o una de las bases más importantes del proceso terapéutico es precisamente la relación terapéutica que se establece, ¿no? La cuestión de la transferencia, de la contratransferencia. Y aquellos colegas que no asisten a su proceso terapéutico no se dan cuenta de cómo se relacionan ellos con el mundo, con su familia, con sus parejas y mucho menos con sus pacientes. Y precisamente este punto ciego puede llevar a que repitan su propia historia con los pacientes y a que los pacientes repitan su historia con sus terapeutas, ¿no? Y por eso no es raro escuchar que hay muchos colegas míos que se acaban metiendo con sus pacientes en cuanto a cuestiones sexuales, románticas, ¿no? O cuestiones de amistad, o se vuelven tutores, ¿no? O sea, no es raro ver que ciertos colegas se vuelven como el padre o la madre de ciertos pacientes que tienen. Y eso, aunque muchos puedan decir, oye, pero es que ese no es un problema, malo que nada más se acuesten con sus pacientes y así, sí es un problema porque uno de los puntos más importantes del proceso terapéutico, y creo que eso es de cualquier proceso terapéutico, aunque sí, ya sé que no se puede generalizar, bla, bla, pero sí es importante tener en cuenta que uno de los objetivos del proceso terapéutico es que busquemos la independencia de los pacientes. Es muy fácil perder el rumbo, inclusive dejarse seducir por la idea de que los pacientes dependan de sus terapeutas, ¿no? Que sean estas figuras que siempre van a estar en la vida de sus pacientes, primera porque eso implica una relación de poder, el poder pues, es algo muy seductor por todas las implicaciones que tiene, por la cuestión económica igual, porque implica que ese paciente va a estar ahí cautivo, ¿no? Pagando constantemente, volviéndose pues un ingreso fijo para algunos colegas, pero el punto de todo esto también es que el hecho de buscar la independencia de los pacientes, pues es precisamente que ellos mismos puedan hacerle frente a su propia vida con sus propias formas, con sus propias herramientas, estrategias, habilidades, como ustedes le quieran decir. O sea, uno de los puntos principales es que los pacientes crezcan, por así decirlo, que pasen de un estado infantil de dependencia a un estado más adulto, más maduro, donde puedan hacerle frente pues a las dificultades de la vida, ¿no? A veces eso implica la soledad, los duelos, que ojo, no quiero decir que se la pasen como ermitaños, sino que puedan hacerle frente de una mejor forma sin pagar el costo de vivir en dependencia con alguien más, ya sea la pareja, los amigos, el terapeuta en este caso, ¿no? Y entonces, precisamente por eso es que el terapeuta no vaya a su proceso terapéutico es grave, porque pierde el foco de todas estas cuestiones, ¿no? Ahora, quiero agregar este tema, con este pequeño resumen que acabo de hacer del video anterior, que hay otros puntos importantes, ¿no? El hecho de que eh, nosotros como terapeutas vayamos a nuestro propio proceso terapéutico. Y ojo, aquí creo que es importante hacer un paréntesis. No se trata nada más de asistir a un proceso terapéutico por asistir, sino asistir con otro colega que lo haga de manera ética. Yo sé que muchos colegas van a sus procesos terapéuticos, tienen sus propios terapeutas, sus propias prácticas terapéuticas, pero yo no le veo como nada de ético a ir con alguien que solamente te diagnostica, que solamente te medica. La tita ya se quejó. este, y que nada más se la pasa dando tareas, técnicas, o sea, creo que eso tiene una limitación, puede llegar hasta cierto punto, pero sí es importante que más allá de eso, cada persona, independientemente de si pertenece a gremio o no,
pueda enfrentar su propia vida, sus incertidumbres, su pasado, sus dolores, sus vivencias, sus duelos, sus angustias, ¿no? Y repito, las técnicas solo llegan hasta cierto punto, ¿no? Entonces, más bien refiriéndome a mis colegas, creo yo que sí es importante que, repito, lejos de que encuentren a otro colega que les diga, eres tal, o te pasa esto porque tus neurotransmisores están así o así, hasta, eh, que los puedan acompañar para escucharse, para reflexionar, para conocerse, reconocerse y demás, ¿no? Porque, como bien decía yo en el video pasado, y creo que eso es importante, es cierto que uno como colega, como psicólogo, psicóloga, cuando va a su propio proceso, también tiene algo de didáctico, mucho de didáctico, dependiendo de cómo sea cada persona. Yo no aprende mucho de cómo otros colegas ejercen su práctica, ¿no? Entonces es muy fácil que muchos colegas que van con sus terapeutas, que se la pasan diagnosticando, explicando, casi casi dando cátedra en sus sesiones, que se la pasen haciendo lo mismo con sus propios pacientes, y entonces simplemente tenemos un copia y pega de ciertas formas de ver la psicología, de ver el ser humano, y entonces no tenemos colegas que se adentran y enfrentan la condición humana tal cual, ¿no? Y ese es el punto al que quiero llegar. Es importante también asistir a terapia porque eso nos enfrenta, siempre y cuando vayamos con un colega ético, a nuestra propia condición humana. ¿Esto qué quiere decir? O lo que yo quiero decir más bien es que reconocer la propia condición humana, nuestra propia condición humana, reconocernos como persona, nos ayuda en primera a ubicarnos en un espacio con nosotros mismos, fuera de las exigencias culturales y sociales que tenemos, que muchas veces esas exigencias suelen ser aplastantes, opresoras, represoras y no permiten a uno conocerse ni vivir la vida con libertad. Que, ojo, no estoy hablando de un libertinaje, sino estoy hablando de la libertad, y la libertad va de la mano de la responsabilidad, ¿no? Que muchos van a pensar que a lo mejor eso suena como a disco rayado, que hay colegas que hablamos de la responsabilidad y siempre la responsabilidad, pero sí es importante, de hecho de eso va el proceso terapéutico. Como decía, uno de los puntos importantes es buscar la independencia de los pacientes, y eso solo se logra cuando una persona se hace responsable de sí mismo, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos aquí, como el poder reconocerse más allá de las presiones sociales en esta cuestión de la libertad. Y eso, como ya lo mencioné en otros videos, conlleva a preguntarse quién soy yo en realidad, qué quiero yo en realidad, qué quiere el otro de mí, qué quieren otras personas de mí, si estoy dispuesto a darlo o no, qué soy o quién soy si no lo hago. O sea, se plantean muchas cuestiones ahí, pues muy duras, muy confrontativas, ¿no? Y eso tarde que temprano nos lleva a reconocernos que somos más o que somos menos o que somos diferente a lo que la presión social pide o exige o demanda, y que por ende somos personas que estamos carentes de algo, ¿no? O sea, que nos enfrenta a la realidad de que no todo lo podemos, que a veces hay que decidir, que a veces por más que uno quiera simplemente no lo va a lograr todo, que hay límites para lo que se puede hacer. Y eso en esta profesión es muy importante porque eso es lo que marca la línea entre los colegas que se la pasan diciendo que simplemente porque tú lo piensas lo vas a lograr. Marca la diferencia entre los colegas que están muy pegados al coaching aunque no lo ejerzan, donde piensan que la actitud lo es todo, que el pensar positivo lo es todo, que si no logras lo que quieres es porque no lo deseas en realidad o porque no lo estás pensando de la mejor forma. Y eso marca la diferencia entre los colegas que pueden acompañar a las personas en sus dolencias, en sus angustias, en sus impotencias, ¿no? En la frustración que conlleva vivir en un mundo en el que vivimos, donde no todo se puede, donde hay que perder muchas cosas para lograr algunas otras, para enfrentar la incertidumbre, ¿no? Para reconocer que no hay garantías en nada. Y entonces creo yo que eso puede hacer la diferencia entre que un colega se la pase tratando de llevar su práctica clínica como recetas de cocina, a
un colega que sabe callar y que le puede permitir a otra persona hablar, escucharse y enfrentar todo lo que se conlleva, ¿no? Entonces, eso por un lado, o sea, nos enfrenta con nuestra condición humana, nos enfrenta con la realidad de que no todo se puede, de que no todo se logra, pero también nos ayuda a empatizar, que ese es otro punto importante. Es muy fácil juzgar, como yo decía, el que no va a su proceso terapéutico no se conoce, no sabe cómo se relaciona con los demás y por ende no sabe cómo se relaciona consigo mismo y no sabe qué es lo que le duele en realidad, porque ese es otro punto muy importante aquí, que algunas escuelas, algunos autores lo tienen muy presente, muchos otros no. Creo que Freud lo planteaba en terapia familiar, creo que Minuchin, igual me equivoco, pero si ustedes saben, pues corríjanme en la caja de comentarios. Eh, por lo menos Freud reconocía que la persona que está llevada a practicar el psicoanálisis, o sea, hablando de psicoanálisis como Freud lo planteaba, es porque es una persona que tiene el deseo de cambiar las dinámicas familiares, ¿no? En otras palabras, o parafraseando, yo podría decir que lo que está diciendo ahí Freud es que los que nos dedicamos a esto venimos de familias muy difíciles, muy duras, que han vivido situaciones muy complicadas, muy complejas, llámese lo que sea, ¿no? Y que ese deseo de cambiar la familia muchas veces se traslada a ayudar a cambiar la familia o la forma de vida de otras personas, ¿no? Y cuando uno se va dando cuenta de eso, pues se percata que en realidad uno no puede cambiar la familia, no puede cambiar la vida de otros, pero sí puede ayudar, ¿no? Y ayudar no es rescatar, no es salvar a otras personas, ¿no? Por lo menos no en el ámbito de la psicoterapia, no es como, ya lo mencionaba antes, no es como la medicina, no es como los paramédicos que llegan justo a una emergencia y tienen que tomar decisiones para salvar a otra persona que no está en las condiciones para hacerlo por sí misma, ¿no? O sea, es muy diferente, el planteamiento es muy distinto. Entonces, cuando hablamos de ayuda en la cuestión de la psicoterapia, hablamos de que la persona, lo repito, ya sé que suena repetitivo, pero tiene que ver con que la persona se cuida a sí mismo, se haga responsable de sí mismo, se vuelva independiente consigo mismo, ¿no? Que se cuide, vaya. Entonces, desde ahí el planteamiento cambia bastante, ¿no? Cambia. Y entonces, a lo que yo iba diciendo, retomando lo que iba diciendo, la empatía entra mucho en juego ahí. O sea, la persona que conoce sus dolores, sus pasiones, sus deseos, sus vivencias, su pasado, está más susceptible a poder escuchar los dolores, el pasado, las vivencias, los deseos de otra persona sin el afán de querer cambiarlo, sin el afán de dejarse llevar por el impulso y sin el afán de querer evitar la angustia que eso conlleva, el miedo que eso conlleva, ¿no? Y le permite ser más paciente para de verdad acompañar a otra persona y ayudarla desde ese lugar. Entonces, el proceso terapéutico, como para ir acotando, sirve primero para reconocer el proceso terapéutico en específico para psicólogos y psicólogas, para terapeutas. Primero ayuda a uno a conocerse, a reconocerse, a ser más empático con otros, precisamente por ese conocimiento propio, a ser más tolerante, porque también eso es importante, cuando uno se conoce más a sí mismo, aprende a tolerar aún más las diferencias con otros, porque aprende uno a reconocer las propias incongruencias e incoherencias. Entonces uno pasa de estar juzgándose a tratar de ser más comprensivo con uno mismo y por ende puede pasar con otro. Como les decía, aprende uno cómo se relaciona con los demás, qué no hacer desde ese lugar y también le ayuda a uno, bueno, a dejar de ser prejuicioso, a ser más empático y esos son como por así decirlo, los ingredientes básicos de cualquier proceso terapéutico. Eh, Creo que ya lo mencionaba y hace poco creo que lo leía en Twitter, luego les menciono algunas cuentas de Twitter de personas que hablan de psicoanálisis, que dicen cosas bien interesantes, y leía que alguien decía que eh, se le puede perdonar a un terapeuta que no sepa todo teóricamente, no sé, como que ese lado no hay tanto problema, lo de menos es que siga estudiando, que siga leyendo, pero es importante que éticamente hablando
tenga esa fortaleza, tenga esa parte cubierta, ¿no? O sea, puedes no saberlo todo de la teoría, puedes tener mucha ignorancia en esa parte, pero la cuestión ética tiene que ser la más establecida, la que esté más sólida, la que no tambalee, y muchas veces eso solo se logra a través del propio proceso terapéutico. Puedes leer muchos libros, puedes leer de muchas teorías, muchos enfoques, pero si tú no confrontas esa parte tuya de ti mismo, todos estos ingredientes no se van a dar, se van a caer, van a estar flojos y ni siquiera van a existir. Les repito, hay muchos colegas que son famosos o famosillos como en ciertos círculos porque se meten con sus pacientes, con hombres o mujeres, porque se la pasan armando casi grupos de amistades en lugar de ser ellos terapeutas, porque se vuelven tutores de sus pacientes y toman roles de madre o de padre o de maestros todo el tiempo y ya los ven con sus pacientes armando institutos y llevándoselos a cátedras. Y cuando pasa eso, el proceso ya terminó. O sea, el proceso nunca fue terapéutico. A lo mejor hubo alguna intención de terapia ahí, pero se diluye muy fácilmente, ¿no? Porque, como les decía, la cuestión de la independencia es vital. Y una persona que se la pasa en la sombra o bajo las alas de su terapeuta, sea bajo la relación que sea, esa es una persona que no ha madurado, que no ha crecido y que su terapeuta tampoco. O sea, es importante también que los terapeutas estemos dispuestos a enfrentar los duelos que conlleva el momento de terminar un proceso terapéutico. Eh, Creo que Lacan decía que cuando hablamos de transferencia estamos hablando de amor todo el tiempo. Y no es un amor de pareja, no es un amor romántico, no es un amor sexual. Puede serlo, pero no es la base. O sea, puede tomar ciertos tintes, puede tomar como si le dieran una pasada de pintura, por así decirlo. Pero no ese es el tipo de amor que creo yo que Lacan se refería. Es más bien un amor que nace, es un amor muy humano, es un amor muy humanista, es un amor que solamente puede nacer cuando uno escucha simplemente a una persona y no le juzga, que se preocupa por ese ser sin querer resolverle la vida, sin querer seducirle o hacerle fáciles las cosas, ¿no? Es un amor, creo yo, que nace del deseo y la preocupación de querer ayudar sin salvar al otro, ¿no? Entonces, habiendo dicho todo esto, cuando una persona se va con un proceso termina, pues para el terapeuta también duele, o sea, también implica afrontar muchos duelos. El terapeuta acompaña a lo largo de sus pacientes por muchos duelos, a veces son duelos reales, por así decirlo, en el sentido de que pierden una persona, pierden un trabajo, pierden una mascota, pierden dinero, lo que sea, ¿no? Pero a veces es la pérdida de expectativas, ¿no? La pérdida de ilusiones, la pérdida de, o sea, la pérdida en lo simbólico. Se murió fulanito, o se fue fulanito, fulanita, pero con su pérdida también se perdieron otras cosas, ¿no? Lo que representaba, lo que significaba, todas las ilusiones que se han puesto en esa persona. Hay muchas pérdidas, hay muchos duelos. Y es importante que el terapeuta esté dispuesto a enfrentarlas porque él como ser humano también las vive, ¿no? También se va haciendo ideas, se va haciendo ilusiones a lo mejor. Muchas veces son cosas tan simples como, creo que en esta sesión va a pasar esto porque uno ya se hace ciertas ideas y no pasa y es como, bueno, esto no sucede, no, o sea, desde ahí hasta que, como decía, termina un proceso. Entonces, bueno, creo que va quedando más claro el porqué de la importancia de uno como terapeuta asistir a su propio proceso. No solamente una cuestión de congruencia, como decía en el video anterior, sí tiene que ver, pero no es lo más importante, es una cuestión de todo lo que conlleva como ser humano de confrontar, porque creo yo que solamente un ser humano puede acompañar a un ser humano. Las cuestiones sociales y culturales tienen mucho que ver, y eso ya lo abordaré en otro video. Y creo yo que mucho de lo que socialmente y culturalmente ahora se solicita o se demanda a todas las personas es que se actúe mucho como un robot, que se actúe como, pues sí, como una máquina que está puesta a merced de lo que la mayoría dice, lo que la mayoría dicta. Y esto no es nuevo, o sea, lo que estoy diciendo es algo que ya lo he mencionado también antes,
propuso Orwell, por ejemplo, en 1984, Huxley en Un Mundo Feliz, Rebelión en la Granja, igual de Orwell, que es muy interesante ese libro. Todos, pero ese libro se me hace muy, muy interesante. Eh, y precisamente en ese libro se ve así cuando creo que era el caballo el que se la pasaba como vociferando las noticias, porque el caballo es como una, pues sí, como una parodia, una sátira de los medios de comunicación. Entonces se la pasa como vociferando lo que los cerdos le dicen que tiene que decir y el resto de los animales están como muy a la expectativa, ¿no? Muy sometidos a lo que vaya diciendo el caballo y entonces no se cuestionan no nada y están siempre a merced de los cerdos por la misma situación, ¿no? Lo mismo pasa actualmente en la cultura, o sea, si no es una moda es otra, si no es una demanda es otra, pero nadie tiene opinión, nadie critica, nadie dice lo opuesto por miedo a muchas cosas. Y entonces alguien que se deja ya nada más por la mayoría, por las modas, por lo que dicen los demás. Y la psicología, o sea, estoy diciendo todo esto porque la psicología no está exenta. La psicología pasa exactamente igual, que si alguien en TikTok, un colega, empieza a hablar del duelo, ahí van otros 5 o 4 o 10 pendejos y pendejas a hablar de lo mismito, ¿no? Y sus tips del duelo y los tips de la autoestima. Y ahorita, ¿cómo está de moda la autoestima? Todo es autoestima. A mí solamente a la cabeza, o sea, ¿cómo pueden decir que todo es autoestima cuando en este contexto que vivimos, las cosas están tan jodidas? O sea, ahorita, por ejemplo, en Puebla vivimos una cuestión de inseguridad muy dura. Y si ustedes vienen y me dicen, es que sientes miedo porque tu autoestima es baja, cuando se han robado llantas, cuando han estado asaltando a más personas, cuando la policía en lugar de hacer su trabajo nada más hace retenes para ver quién pasó la verificación y quién no, y te revisan hasta lo que no para sacarte mordida, o sea, que digan que es solo una cuestión de autoestima es una verdadera tontería, ¿no? Y eso diciéndolo yo como hombre, pero como mujer me imagino que debe ser todavía más difícil, porque es eso, más súmele que las puedan asaltar, que las puedan violar, que las puedan secuestrar, que las puedan matar, que se las lleven como esclavas sexuales, o sea, hay muchas cosas ahí y decir que solamente es una cuestión de autoestima es una ingenuidad terrible, ¿no? Y es eso, o sea, es muy difícil acompañar a una persona siendo alguien que está sujeto solamente a los deseos culturales, sociales, del querer encajar y demás. Entonces, por eso es importante. Solo un ser humano puede acompañar a un ser humano a las cuestiones más duras, ¿no? Yo lo compararía más bien, y creo que ya lo he mencionado antes, como a lo que hace Virgilio con Dante, ¿no? Virgilio acompaña a Dante a lo largo de los círculos del infierno y a veces le da apoyo, a veces le da sostén, pero lo acompaña, ¿no? Y lo acompaña porque Virgilio pues es empático con Dante, entiende hasta cierto punto la situación. Y aunque Virgilio, si mal no recuerdo, sabe que pues no puede ir más allá del limbo de los infiernos, pues eso creo que es muy humano, ¿no? Virgilio creo que en esta cuestión del infierno de Dante, tengo que leerlo porque tiene mucho tiempo que lo leí, pero está ahí precisamente creo que por las cuestiones de no haber sido bautizado, todo esto, ¿no? Pero habla precisamente de esto, de un ser que está dispuesto a bajar a lo más profundo con alguien para que pueda llegar a otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, habla mucho de la humanidad que Virgilio presenta ahí. Y creo que eso más bien nos toca a nosotros, ¿no? Acompañar a las personas, quién sabe a dónde, quién sabe hasta cuándo, pero pues hay que intentarlo, no hay que hacerlo, a ver qué pasa. Y pues bueno, eh, ojalá que este video les ayude a reflexionar. Les recuerdo que no es una visión dura lo que les propongo, no es algo que tiene que ser, sino es eso, es mi opinión, es mi reflexión, es este ejercicio de que ustedes les pueda mover algo y pues si tienen dudas, si tienen comentarios, háganmelo saber y los espero en el próximo video. Hasta entonces.